Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy jueves 12 de agosto, aquí en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas y de la comunicación corporativa, y de esa manera contribuir al desarrollo de nuestras organizaciones. Aquí, en este espacio, comentamos libros, investigaciones y reflexionamos sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR, que nos acompaña jueves a jueves. Hoy tenemos una edición especial, una edición con una invitada internacional, una invitada que conocí hace algunos años cuando viajé a la ciudad de Guayaquil y tuve el placer de conocer. Me refiero a la magíster María de los Ángeles Sánchez. Ella es coordinadora académica de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad NUR en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un lugar hermoso que tengo la oportunidad de conocer, muy cálido a la vez. Uy, ahora está haciendo frío, pero allá está haciendo calor. Ella es además presidente de la Asociación de Relacionistas Públicos de Santa Cruz, es directora de Relaciones Públicas de ALACAUR, la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias, y ha sido presidente de la zona sur de la Confederación Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas, CONFIAR. Bienvenida, María de los Ángeles, gracias por estar aquí para compartir con nosotros un poco de la realidad de las relaciones públicas en tu país, en Bolivia. Muchas gracias, Marita querida. Qué gusto poder compartir este espacio diferente y nuevo, gracias a la tecnología y a la circunstancia que nos ha aproximado, y no hemos necesitado reencontrarnos en otro país o en otro viaje, ¿no? Sino que ahora podemos hacerlo a través de este medio y poder conversar de un tema que nos apasiona, como es las relaciones públicas, ¿no? Así que encantadísima de poder estar presente en este día. Gracias nuevamente, María de los Ángeles, y gracias a la tecnología. Claro, la pandemia nos trajo cosas negativas, pero también cosas positivas como eliminar los límites, las barreras de espacio, ¿no? Y poder reencontrarnos y tener conversaciones sin necesidad de hacer un largo viaje o esperar 2 o 3 años, ¿no? Que es usualmente lo que se esperaba cuando teníamos que encontrarnos los profesionales entre países hermanos. Sí es, realmente. María de los Ángeles, y qué importante que estés el día de hoy, gracias a Dios, a la tecnología y a la vida que nos ha reunido, porque tanto tú como yo tenemos la inquietud de contribuir día a día al desarrollo, al crecimiento de la profesión en nuestros respectivos países y en Latinoamérica, ¿no? No en vano, eres directora de Relaciones Públicas de ALACAUR. En ese sentido, por las conversaciones que hemos tenido cuando nos hemos encontrado, hemos podido compartir y darnos cuenta que hay situaciones, aspectos transversales, comunes, ¿no? A la realidad del ejercicio profesional de las relaciones públicas en el Perú y también en Bolivia. Por eso me gustaría comenzar este café PR, preguntándote cuál es la situación del ejercicio de las relaciones públicas en Bolivia hoy en día. Sí, bueno, es interesante analizar esto, ¿no? Porque si bien uno sabe que históricamente se habló de relaciones públicas en Bolivia el siglo pasado, ¿no? Se pone a hacer un análisis de cómo esto ha ido evolucionando y realmente cuánto ha podido avanzar, ¿no?
Tal vez al final no llegamos a un análisis, no la encontramos todavía en el sitial que quisiéramos. Sí nos damos cuenta que hay avances, pero yo me pongo a pensar ahora, ¿no? Bolivia habló de relaciones públicas en un tema político, en un entorno político, cuando se explotaba el estaño, digamos, ¿no? Estamos hablando de más o menos 1952. Y tal como los inicios en la escuela americana, tuvo que haber un discípulo de Ivy Lee que pudiese introducir el término de relaciones públicas en Bolivia, asesorando a los varones del estaño en ese momento, que por la explotación que hacían desmedida, tenían mala fama, mala reputación, diríamos ahora, ¿no? Estos fueron esos inicios históricos, digamos, ¿no? Después transcurren muchos años y Bolivia empieza a hablar ya en el ámbito académico en el año 82 todavía, a través de la Universidad Católica Boliviana, empiezan esos inicios académicos y también ayudó mucho el tema de la institucionalización, las alianzas estratégicas con estas organizaciones como CONFIAR, la formación de asociaciones como ABOREP, ¿no? Ciertamente. Que si bien tuvieron inicios fuertes, en el tiempo un poquito se han ido diluyendo por distintas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en esta universidad católica boliviana no llegó nunca a instituirse como una carrera, sino simplemente se quedó como una especialización, que con el tiempo perdió fuerza y se cerró, ¿no? Más adelante en la Universidad NUR, a la que yo represento, llega a ser la pionera en establecer la creación de una carrera de relaciones públicas en el año 90, ¿no? Y en ese momento tampoco tenían claros ni los mismos directivos de la universidad, ciertamente, el impacto que esta profesión podía tener. De hecho, alguna vez que conversé con el rector de ese momento, él me explicaba que le abrió como una carrera a nivel técnico. ¿Y por qué? Porque él decía, mi idea era que secretarias pudiesen optar por un título intermedio profesional y proyectarse a otro nivel. Pero no pensó en ese momento que las personas que iban a inscribirse a la carrera nunca consideraron ser secretarias, ¿no? Y que inclusive representaban un nivel socioeconómico alto, ¿no? Tenían buenas conexiones, nivel de relacionamiento, como personas, digamos, y ellas consideraban que esta carrera les iba a permitir lograr establecer esas relaciones a ese nivel, ¿no? A ese nivel. Entonces, los inicios de las relaciones públicas estuvieron un poco difusos. Ahora, si hacemos un análisis hasta la fecha, ¿cómo está ahora exactamente? Bueno, yo veo que en el ámbito académico, bueno, ha seguido evolucionando, ¿no? Que es lo que nosotros estamos trabajando ya a lo largo de 10 años y bueno, la universidad ya tiene 21 años, la carrera ya tiene 21 años. Ha ido evolucionando y ha tratado de actualizarse constantemente por disposiciones ministeriales y también porque somos conscientes de que el mercado laboral va cambiando, la evolución tecnológica, mercados más competitivos demandan también profesionales que estén a ese nivel de formación. Por lo tanto, hemos hecho las revisiones curriculares, hemos ido introduciendo las nuevas visiones, el tema tecnológico, los activos intangibles, después empezar a hablar de una dirección de comunicación, cómo ha ido jerarquizándose más en la realidad, tal vez no la local, pero sí en el mundo, vemos que va tomando una jerarquía, una importancia y empezamos a asumir que desde la academia nosotros no podemos quedarnos atrás, ¿no? Entonces, hemos ido paralelamente a eso. Ciertamente, por mucho tiempo hemos sido la única universidad que impartía la carrera y que ya la cambió a un nivel licenciatura, y después con el tiempo, apertura una u otra que después no prosperó, ¿no? Tal vez un problema de desconocimiento de la sociedad ha sido un poquito lo que ha hecho que no se impulse, no cobre esa fuerza, pero pese a eso nosotros hemos persistido y creemos tanto en esta carrera, creemos osadamente que es la carrera del presente y del futuro, ¿no? Entonces seguimos avanzando, ¿no? Con esto, ofreciendo profesionales al mercado laboral. Otras universidades han optado por introducir nombres
más comerciales para esta misma profesión, ¿no? Ahí es donde se empieza a hablar de comunicación corporativa, comunicación estratégica y digital, nombres que nosotros decimos son más sexys probablemente, pero que de alguna manera pareciera que les clarifica más a los postulantes la idea, les da una idea más clara de lo que en un futuro pueden llegar a ser, y eso pareciera en algún momento ser favorable para ellos, ¿no? Entonces, eso en el ámbito académico, o sea, estamos ahí, ¿no? Tratando de estar a la vanguardia, pero batallando con este tipo de nombres nuevos, que en algún momento a los que manejamos el nombre clásico nos pudiese hacer sentir un poquito parados, ¿no? Es la realidad. En el ámbito empresarial, ¿qué puedo decir? No todas las organizaciones tienen un departamento constituido y tal vez se sigue viendo en la situación de si ponemos un departamento de marketing o ponemos uno de relaciones públicas o mejor pongamos uno de comunicación, como si fueran cosas totalmente distintas, separadas, ¿no? Y un poco visualizan como que no, es que con el marketing va a ser más rentable, ¿no? Un poquito esa idea se maneja. Entonces, sí, esto no es lo común. Hay organizaciones grandes que tienen mucha más claridad, incluso hay transnacionales que han establecido un departamento porque, bueno, ya han visto los frutos, tal vez no en el país, en otros países, y cómo se ha manejado el impacto, la amplitud, todo lo que implique el relacionamiento interno, externo, que no es solamente el producto, el servicio, que es también este trabajo relacional, vital y fundamental, digamos, que hay que trabajar. Entonces eso hace que ellos tengan más seguridad y certeza y lo denominan relaciones públicas institucionales. Algunos, recientemente escuché de un caso que me encantó, el nombre me decía, nuestro departamento se llama Departamento de Conexiones Internas y Externas, y me pareció súper lindo, pero no es lo común, ¿no? Todavía existe esa brecha en que colocamos, ¿no? Y muchas veces es un departamento de marketing que termina haciendo funciones también de relaciones públicas y están un poquito ahí imbuidas, ¿no? Entonces no son relaciones públicas al 100%. Eso se ve. Lo vemos también, lo sentimos cuando tenemos que delegar pasantes para las prácticas guiadas, las prácticas empresariales, y no todas las empresas nos pueden abrir las puertas, ¿no? En algunas, si ya encontramos un espacio en el departamento de marketing, hemos aprendido a aprovechar ese espacio y ya dentro mostrarles todo lo que podemos ofrecer, ¿no? Y cómo podemos aportar y cómo podemos hacer una alianza estratégica y entre ambos potenciar, ¿no? Pero es lo que nosotros vemos en la realidad empresarial. Ahora, si hablamos del ámbito gremial de las relaciones públicas. Desde el año 80 con la asociación de Aborep y más adelante con la Asociación de Relacionistas Públicos, que justamente fue el resultado de un trabajo de investigación de grado de un par de estudiantes, en ese deseo de buscar un ente que los represente y que busque la defensa del ejercicio profesional, ¿no? Un poco también rompiendo el esquema de que no se necesitaba estudiar para ejercer las relaciones públicas, que era una cuestión de simpatía, de carisma, de ser buena gente, además de ser lindo, ¿no? No, o sea, justamente en esa búsqueda, un par de estudiantes decidieron hacer su tesis en este tema y lograron establecer la Asociación de Relacionistas Públicos. En ese momento fue solo una asociación porque se necesitaba tener 50 personas afiliadas, pero la cantidad de tituladas no eran ni 18 en ese momento. Entonces, se estableció como asociación y se consideró que era un primer paso importante para después establecerse como colegio. Más adelante no se logra ya establecerlo de esa manera, ni se insiste en la búsqueda porque, bueno, con las últimas disposiciones de gobierno que un poquito le bajaron el valor, o sea, esto de la meritocracia no contó, entonces todas las instituciones que agrupaban o representaban a los diferentes gremios bajo perfil, ¿no? Entonces, tampoco en este momento podemos decir que tenemos un colectivo que represente fuertemente a los relacionistas públicos, ¿no? Existe un constituido, pero sin embargo no llega a tener la fuerza que quisiéramos.
Esa es la realidad en el ejercicio. Para quienes lo hemos ejercido por 10 años, en mi caso, por ejemplo, en una institución del área social y por otro tiempo así de prolongado con otra organización petrolera, y consideramos que realmente es una carrera que enamora todos los días porque lo bonito es que se puede adaptar a todos los rubros, ¿no? Podemos trabajar hoy en un restaurante y hacer las relaciones públicas de un restaurante, mañana trabajar en el área de la salud, pasado en la educación, y cada vez vamos a tener aprendizajes nuevos, vamos a poder aplicar estrategias nuevas, entonces no nos permite que se convierta en algo muy rutinario o aburrido, ¿no? Esto es algo que vamos experimentando más ahora que además el contexto, la coyuntura que estamos viviendo nos desafía a ser más estratégicos, más creativos, a reinventar nosotros mismos nuestra profesión, ¿no? Eso en cuanto al ejercicio de lo que sucede en Bolivia ahora. Sí, mira, muy parecida, María de los Ángeles, la realidad con lo que sucede en el Perú, pero antes de entrar a ahondar un poquito más en esas similitudes, coincidencias, aspectos comunes que compartimos como países en torno al ejercicio profesional de las relaciones públicas, me gustaría retomar algunas cosas, algunos puntos que mencionaste. Entonces entiendo que en Bolivia a la fecha solamente existe una universidad en la que se dicta la carrera de relaciones públicas o solamente una en Santa Cruz de la Sierra. Con el nombre clásico de Relaciones Públicas, solo una universidad, que es la Universidad NUR, ¿no? Que ya tiene 21 años. En un principio, el nombre era Relaciones Públicas y Promoción Social, y después de unos años decidió establecerlo solo como Relaciones Públicas. Hoy por hoy consideramos que tenemos que ponerle un apellido o algo que pueda un poquito más explicar, ¿no? O sea, hemos tratado de demostrar que son relaciones públicas para esta gestión corporativa, ¿no? Que implica todo el aspecto comunicacional de la corporación, un poco para que se pueda explicar mejor desde el nombre cuál es el ámbito de acción de las relaciones públicas, ¿no? Y aclarar un poco ese campo de acción que se tiene, que va a tener el egresado, ¿no? Cuando salga al mercado laboral, un poco el objetivo de este espacio es eso, ¿no? Dar a conocer qué son las relaciones públicas, cuáles son sus campos de acción y cuáles no son, ya que como mencionas, al decir relaciones públicas, de repente por la asociación que se le ha dado al nombre de la carrera históricamente, ¿no? Un poco se ha desvirtuado también, pues la historia tiene su etapa oscura, ¿no? Y eso no lo podemos negar, ¿no? Pero todo evoluciona y hoy por hoy somos agentes de transformación social, pues, ¿no? Visto desde la corriente latinoamericana de las relaciones públicas. Y claro, van tomando terreno otras carreras con nombres más sexys, como lo acabas de mencionar, que un poco grafican qué es lo que vas a ir a hacer cuando terminas la carrera y te insertas en el mercado laboral, o qué es lo que te va a preguntar, o qué es lo que te va a pedir la persona de recursos humanos que te va a entrevistar, ¿no? Exacto. De hecho, cuando aún yo estudiaba, estoy hablando del año 94 más o menos, en ese tiempo llegó la corriente un poco de Colombia de la comunicación organizacional. Tomamos contacto con una universidad, la Universidad de Cali, que nos invitó a un congreso y nos dimos cuenta que ahí era comunicación organizacional. Y lo primero que hicimos es ir donde la coordinadora de la carrera en ese momento y le dijimos, ¿por qué no le ponemos ese nombre? ¿No? Un poco en la búsqueda de que entiendan lo que hacíamos, ¿no? Y ella nos escuchó bastante, pero finalmente nos dio una respuesta que hasta el día de hoy la recuerdo, y ella dijo, podemos ponerle el nombre que querramos, pero si no jerarquizamos el ejercicio y el oficio, no sirve de nada, decía, ¿no? Y la jerarquía se la van a dar ustedes haciendo este trabajo, decía, ¿no? Y ciertamente, ¿no? En realidad es eso, se necesita que hacerles relaciones públicas a las relaciones públicas, que es algo de lo que siempre hablamos, ¿no? Así es, reposicionando la profesión, ¿no? Y los únicos, a veces nos quejamos, ¿no? De eso también conversamos un poco en el Café PR de la semana pasada con la invitada que tuvimos con Marcela.
y un poco es ese lamento, ¿no? La queja de siempre, ay, que no nos consideran, la brecha salarial, porque inmediatamente esa frustración se traduce en los salarios, ¿no? En las Exacto. remuneraciones que nos dan. Entonces, los únicos que vamos a poder cambiar la situación somos nosotros mismos, ¿no? Eso es real. Sabias palabras de la coordinadora de carrera de aquel entonces, ¿no? Porque, claro, Sí, debe ser la realmente. diferencia entre la profesión y el oficio, ¿no? Que, mira, más claro, no podía ser. Así es. En ese contexto, María de los Ángeles, ya que, bueno, yo sé que conoces bastante la realidad peruana, además que también sé que nos tienes un cariño muy especial, el cariño que yo agradezco muchísimo y a la vez retribuyo porque nos hermanamos no solamente por ser países que compartimos tanto culturalmente, sino que además compartimos la misma profesión. Yo también he sido parte soy parte de la academia, he estado en lo corporativo, ¿no? En la empresa, en una institución pública, entonces tenemos muchas cosas en común y también pues en los congresos a los que hemos asistido y toda la literatura que de manera común, a la que de manera común hemos podido acceder nos hace que conozcamos, que bueno, que de este lado pueda conocer la realidad boliviana y que tú también puedas conocer la realidad peruana. En tal sentido, María de los Ángeles, desde tu perspectiva, si realizamos un paralelo entre el ejercicio profesional de las relaciones públicas en el Perú y en Bolivia, de hecho hay muchos aspectos en común, pero ¿cuáles crees tú que serían aquellos que deberíamos resaltar, aquellos más saltantes? Bueno, yo pienso que nuestros países, como tú bien lo has dicho, tienen muchas similitudes, ¿no? Culturalmente. De hecho, uno va al Perú o vienen a Bolivia y si nadie habla, todos parecemos iguales, ¿no es cierto? Es cuando empezamos a hablar que empieza el tono, el eco, ¿no? El dejo, o ya los modismos, ¿no? Tan clásicos de ambos países, que ahí se marca recién la diferencia, ¿no? Y ahí se notan las diferencias. Cuando hablamos nosotros de la carrera, por ejemplo, yo considero que Perú tiene una evolución bastante grande con esto. ¿Y cómo lo puedo ver? Primero porque entiendo que varias universidades, bueno, también es un país tan grande, tiene varias universidades que imparten la carrera, ¿no? Veo que también en el nivel de formación han llegado a un nivel de doctorado, lo que hace que se ha validado la formación y ha requerido una expertise mayor, una profundización mayor en conocimientos, porque también el mercado laboral debe reconocer el aporte de un profesional de relaciones públicas. Entonces me parece que eso nos muestra que ha habido un mayor desarrollo y que ya la disciplina está en un nivel de madurez más avanzado en el Perú. Por otro lado, también yo veo que hay exponentes peruanos que nosotros estudiamos en Bolivia, ¿no? Y ahí sin andar muy lejos, yo puedo recordar a nuestro querido doctor Emilio Solórzano, que siempre está presente, ¿no? En el corazón y en las aulas, ¿no? Siempre está presente el aporte suyo y que es innegablemente parte de la escuela latinoamericana, pues, ¿no? No podemos no mencionar. Y así como él, hay otros autores también que han marcado en esta formación profesional. Por lo tanto, pienso que ya hay un aporte en la investigación, hay un aporte académico importante que destacar y hay una trayectoria larga, avanzada, ¿no? También el Perú es uno de los promotores y gestores de esta Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias ya por tantos años, ¿no? Es una idea que nació justamente ahí y que ha prosperado y a pesar de todas las circunstancias trata de mantenerse en pie y se está reinventando con esto de los congresos, porque definitivamente considero que es importante que las carreras universitarias vean cómo es la realidad en todos los países y ahí nos damos cuenta que, bueno, las fronteras nos separan, pero las mismas cosas suceden, ¿no? Y cómo a la vez, o sea, no solamente analizar qué es lo que pasa, sino que también cómo podemos desde nosotros mismos propiciar nuevos espacios de entendimiento
para la comprensión de esta carrera, ¿no? Y para que se pueda entender el aporte, el qué son, el qué hacen las relaciones públicas y por qué son tan fundamentales en la vida de las organizaciones, ¿no? Llámese relaciones públicas o pongámosle el nombre que pongamos, pero ese aspecto relacional tan fundamental y vital, porque es inherente al ser humano, ¿no? La necesidad de relacionarse y de las organizaciones. Entonces, pienso que en eso tienen un camino bien trazado, ¿no? Y también veo que en el tema gremial, bueno, hay organizaciones que están bastante bien fortalecidas, que se ve que tienen una línea de trabajo ya trazado por años, y que eso es algo que hay que imitar, ¿no? Entonces, para nosotros, para mí personalmente, hay un referente en todo lo que ha hecho el Perú con el tema de relaciones públicas, un camino que nosotros podemos seguir de alguna manera y nos sentimos beneficiados porque, bueno, además tenemos esta proximidad y esta apertura con personas así como tú y con las personas de Alacaur y de distintas organizaciones que siempre nos han propiciado este espacio de encuentro y de aprendizaje, ¿no? Creo que eso podría resaltar, ¿no? Y la idea es compartir, ¿no? Compartir, que como hermanos latinoamericanos que somos, ¿no? Poder darnos la mano y así como tenemos objetivos vinculados a otros temas, darnos la mano también profesionalmente, ¿no? Porque finalmente estamos tan cerca y somos tan parecidos y tenemos la misma problemática que, que es importante el poder compartir todas las experiencias y desde ese aprendizaje, desde esa experiencia de lo que ya nos pasó a algunos, ¿no? Compartirla para que no les pase, si es que es algo malo, lo mismo a otros, y si es algo positivo para que se pueda replicar, ¿no? Porque creo que eso es importante. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en los congresos que hemos hecho, en este último que tuvimos en Buenos Aires con Alacaur, por ejemplo, pudimos compartir en esta oportunidad un programa de responsabilidad social que he encarado en la universidad, ¿no? Que me di cuenta que despertó mucho interés, porque, bueno, yo comenté en ese momento todo un programa que hemos desarrollado de educación en contextos de encierro, ¿no? El hecho que nuestra universidad ha abierto una universidad en la cárcel. Y ya tenemos profesionales que se han titulado en la carrera de Derecho, ¿no? Lo interesante del caso, así contado de una manera resumida, digamos, es que el que motiva la creación de esta universidad no es precisamente una universidad, ni siquiera la misma universidad, ni siquiera el Ministerio de Educación, sino uno de los presos que era muy consciente y decía, hemos llegado hasta aquí por falta de educación, ¿no? Y él decía, si hubiésemos tenido educación, hubiésemos tenido otra formación, otro oficio, y tal vez no nos hubiésemos visto en esta situación, decía. Entonces él, al ser un poco el líder dentro de la prisión, con bastante fuerza, lo que pide es que vengan las universidades. Y no todas se presentaron. La universidad, bueno, en este caso tiene una filosofía de servicio, y bajo esa filosofía de buscar el desarrollo de todos, se presenta y considera que lo ideal es justamente trabajar con la carrera de Derecho. También como un proceso de reivindicación, ¿no? De aprender lo que se debe hacer y de conocer. Entonces, esto ha logrado que hoy por hoy ya tengamos gente que ha pasado por un proceso de rehabilitación académico, digamos, ¿no? Al conocer las leyes, y que ha servido para que en lo inmediato, porque aún siguen bajo condena muchos, empiecen a aplicar o hacer su ejercicio profesional dentro de la misma cárcel, atendiendo y haciendo la revisión de los expedientes. Se ha implementado una clínica jurídica y han podido identificar que hay casos con retardación de justicia, gente que incluso ya cumplió condena y no logró salir porque ya se acostumbró a vivir ahí. Han empezado a incorporar también el trabajo con psicólogos, o sea, otro tipo de atención y un impacto mayor que ha trascendido de las esferas de la universidad en lo físico y ha llegado a las familias de estas personas que en algún momento se sintieron ya con una etiqueta de que no servían ya para nada y su vida se acabó.
Y ellos dicen, ahora salimos más bien de aquí, ay, como profesionales, dicen, ¿no? Entonces, eso yo comenté, y bueno, la reacción fue inmediata porque en todos los países hay una cárcel, ¿no? Y sin duda, estoy segura que en otros países la cárcel tiene muchísimas mejores condiciones que las que tiene aquí el centro de Palmasola, que además es un lugar de hacinamiento, ¿no? Y bueno, la repercusión fue inmediata de cómo el proyecto, cómo podemos hacerlo, y de eso se trata, ¿no? De compartir estas experiencias que han funcionado bien en un lugar y que si bien no son una receta, pueden adaptarse muy bien a otro y trabajar este tema, estos grandes temas que buscan el bien común, no solamente en el aula, sino trascienden a la vida real y logran ese impacto que nosotros queremos a través de acciones de relaciones públicas, ¿no? Donde intervienen muchos públicos y que pueden funcionar muy bien. Por supuesto, y me parece maravilloso, ¿no? O sea, realmente es el ejemplo de que somos agentes de transformación social. Podemos serlo si queremos, ¿no? Podemos Exactamente. hacerlo si es que queremos, porque está, pasa mucho por el querer también. Y mira, porque usualmente asocias el tema de la reinserción en la sociedad fundamentalmente a oficios, ¿no? Entonces se asocia mucho a oficios, a que aprenda las personas que están en las cárceles, ¿no? Eh, Cosas manuales, ¿no? Pero ir más allá, ¿no? Y qué profundo este testimonio que acabas de comentar, ¿no? Si es que hubiéramos tenido el acceso a esto, quizás no estaríamos acá. De verdad que ojalá quienes nos estén escuchando y tengan la posibilidad de implementar y de replicar puedan inspirarse en lo que nos acabas de contar, porque a mí me parece realmente sorprendente. Es una herramienta qué poderosa que puede ser nuestra profesión cuando realmente tenemos las cosas bien claras en este proceso de relacionamiento, ¿no? Tenemos claro que las relaciones públicas son relacionamiento y claro, la comunicación es importante, es nuestra herramienta fundamental, pero lo clave es la construcción de vínculos, la generación de confianza, alcanzar los objetivos de la organización y una organización que no vive en una burbuja, sino que vive en un mundo real con problemática que podemos ayudar a solucionar. Gracias, María de los Ángeles, por lo que nos has compartido, porque realmente me parece muy valioso. Y ya para un poco terminando, para comenzar algo, porque les cuento que les tenemos una sorpresa, María de los Ángeles y yo, eh, pero ya para terminar de hablar un poco de la situación, del ejercicio de las relaciones públicas en nuestros países, en Bolivia y en Latinoamérica, me gustaría cerrar esta parte de nuestra conversación, de nuestro café, preguntándote, hemos visto las limitaciones, ahora también esto es una oportunidad, pero ¿qué otras oportunidades ves en general en Bolivia y en Latinoamérica para el ejercicio de las relaciones públicas? ¿Cuáles son, qué ves? Si tuvieras una bola de cristal, ¿no? Hoy 12 de agosto de 2021, en plena pandemia, a vísperas de una tercera ola que esperemos que no llegue, pero contextualizo todo porque estamos hablando justamente del potencial y del poder que puede tener nuestra profesión. ¿Qué oportunidades ves el día de hoy, María de los Ángeles? Bueno, yo creo que eh, si uno tiene si una tiene vida, hay esperanza, dice, ¿no? Y en este tiempo creo que esa es mi premisa. Mientras hay vida y hay esperanza, y como la vida ha cobrado tanto valor en este tiempo, ¿no? Ha cobrado tanto valor, ahora parece que vale más la vida. Y eso nos da mucha oportunidad, ¿no? Porque además el contexto, como tú bien mencionabas, abre puertas, ¿no? Abre puertas. En realidad pienso que Relaciones Públicas siempre hizo de la crisis una oportunidad. Y en este tiempo eso es lo que tiene que ponerse en valor, ¿no? Es como una puesta en valor.
en este momento se nos propicia el escenario, ¿no? Entonces, a partir de ello, pienso que las oportunidades las tenemos todas, las oportunidades que sepamos aprovechar y que sepamos visualizar, porque es un momento en el que tenemos harto trabajo en el ámbito organizacional interno, ¿no? Y ese es un poco lo que yo siento que hay que hacer una tarea de concientizar, ¿no? A todas las organizaciones que si bien tienen áreas de recursos humanos bastante constituidas, y una estructura organizacional bastante constituida, probablemente todos están inmersos en esta búsqueda de salir a flote económicamente, el repunte económico, la reactivación económica, pero no se dan cuenta que hay un capital humano que está maltrecho, o sea, que está afectado, ¿no? Afectado emocionalmente. Y como bien decía este precursor, que a mí es uno de mis favoritos, Lucien Matrat, este plasma imprescindible que dice él, ¿no? Del recurso humano, del capital humano, ¿no? Y claro, ahora creo que todos entendemos mejor el término plasma, por ejemplo, ¿no? Porque todos han buscado, hemos visto en todas las redes, se busca plasma de persona recuperada de COVID, porque se sabía que esa persona tenía todos los anticuerpos para vencer esta batalla. Entonces, a partir de ello, digo, es importante que en este tiempo nosotros podamos aportar en las organizaciones, haciendo notar que ese equipo de trabajo es su plasma, es esa fuerza, esa potencia que le va a ayudar a combatir con todos los elementos externos, ¿no? Y que hay que hacer un trabajo hacia adentro, ¿no? Por otro lado, también veo que es una oportunidad para ligar mucho el tema de relaciones públicas con emprendedurismo, porque a raíz de esta pandemia también los emprendedores aparecieron de todo y por todo, y es un campo de trabajo que eso está al día, o sea, uno ve las redes y hay emprendedores por todo lado, pero se necesita asesorar a ese emprendedor en cómo establecer sus relaciones, cómo gestionar desde su identidad y hasta qué imagen quiere finalmente transmitir, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una oportunidad de trabajo interesante también. Y dentro de las mismas empresas que estaban organizadas, pero que estaban organizadas para hacer un trabajo desde la presencialidad y lo hacían fantástico, y uno podía desde que pisaba el primer tapiz de la organización en conocer su identidad visual y al entrar casi sentía el olor de la organización. Ahora, ¿cómo transmitir todo eso en un ámbito, en un entorno tecnológico? ¿No? Y pienso que así como en la educación, los primeros momentos de nuestras clases virtuales han sido unos pininos hasta que hemos tratado y hemos logrado establecer una educación remota mejor, ¿no? Hasta poder ser una educación virtual. Lo mismo, ese proceso de transición a 1 año y 5 meses de pandemia, todavía muchas organizaciones están en ese proceso. Y como quiera que esto no tiene fecha de caducidad, o sea, no sabemos realmente cuándo va a terminar. Y como tú dices, hay amenazas de una ola y otra ola y de repente después otro virus, no sabemos realmente. Entonces, esa capacidad de adaptarnos y de cómo comunicarnos y cómo seguir trabajando nuestra cultura y nuestra identidad y toda nuestra esencia, poder transmitirla a partir de estos entornos, nos desafía a un sinnúmero de trabajos estratégicos interesantísimos, ¿no? Entonces, pienso que oportunidades tenemos en todos los países que estamos sufriendo con un contexto político difícil, económico difícil, ¿no? De salud tan complicado y además avasallados por fake news, ¿no? Y pienso que eso nos da un espacio de trabajo interesante porque, bueno, muchos están tratando de entrar y penetrar a estos contextos digitales y estamos ocupados en la forma de cómo se nos va a ver, pero estamos perdiendo de fondo, el mensaje, y el mensaje siempre va a ser el rey, ¿no? Entonces, en esos mensajes que nos ayudan a vincularnos, en esos mensajes que nos ayudan a establecer esas relaciones de confianza que dice Lucien Matrat, que son las cosas que en este momento necesitamos, estamos los relacionistas públicos, o comunicadores corporativos, como quieran llamarlo, y tenemos todo este escenario que puede presentarnos un sinfín de oportunidades, ¿no? Entonces, un tiempo de una capacitación intensiva, creo que todos estamos en ese momento, entonces, curso que aparece, curso que tenemos que aprovechar de ver, de conocer, de aprender.
pero no perder el sentido de que vamos a lo profundo, ¿no? A lo que nos va a perdurar en el tiempo, y es la relación que establezcamos con el otro, ¿no? Con la otra organización, con la otra persona. Entonces pienso que esa es una oportunidad, o muchas oportunidades abiertas. Definitivamente, María de los Ángeles, muchas oportunidades que tenemos que saber no solo aprovechar, sino verlas, ¿no? Tenemos que verlas, y como tú bien dices, para poder verlas tenemos que estar capacitados, porque solamente puedes ver quizás lo que conoces, ¿no? Entonces, si es que no puedes percibirlo, puede estar frente de ti, pero No darnos cuenta. pasa y lo toma otro. Y por eso tan importante es capacitarnos todos, tengamos la edad que tengamos, y yo creo que perder el miedo, ¿no? Porque esta pandemia nos ha enseñado que hay muchas cosas en las que no sabíamos nada, ¿no? Y si pensábamos que teníamos dominio de herramientas digitales, por ejemplo, finalmente fue avanzando el tiempo y nos dimos cuenta que existían cosas que ya se habían creado hace mucho tiempo y que nosotros no las utilizábamos, no sabíamos que existían, por ejemplo, ¿no? Esto de las videoconferencias, que siempre existió hace muchos años y ahí estaba y nadie lo tocaba, nadie le tomaba importancia. Y si por allí lo utilizaba, decía, ¿qué es esto? Esto es raro, no, mejor presencial, porque virtual no funciona, ¿no? Pero hay una herramienta que sirve para tal cosa. No, tiene que ser presencial. Y de pronto estuvimos en una situación en la que se convirtió en nuestro día a día. Y no tener miedo, ¿no? No tener miedo de decir, no sé si voy a capacitarme, estoy aquí, porque no sé, ¿no? Porque a veces sucede también entre profesionales, ¿no? Estamos, no sé, en un diplomado, en un curso, y se escucha el silencio, ¿no? Porque como todos somos profesionales o todos somos académicos con experiencia, con trayectoria, nadie dice que no sabe. Pasa, Es verdad. pasa mucho, ¿no? Y uno suda y piensa el estrés, pero yo no sé eso, pero no sé si tú lo has podido percibir también. O sea, es silencio absoluto, cri, cri, el grillo, o sea, nadie dice nada. Es así, o sea, y la situación nos ha confrontado a nosotros mismos con todo, o sea, nos puso en un plano de igualdad a todos, ¿no? Esta situación no miró, es profesional, no es profesional, es rico, es pobre, tiene seguro de salud más caro, menos caro, o sea, nos tocó a todos, ¿no? De hecho, mucha gente que tenía todas las posibilidades de salvarse fue la primera en morir. Y ciertamente cuando hablamos de educación, lo mismo, o sea, al principio hemos esperado que la situación cambie y se mejore, porque nadie visualizaba una situación tan prolongada, ¿no? Yo recuerdo cuando nos dijeron en el trabajo, vamos a suspender actividades, que estábamos empezando el semestre, dijeron por 2 semanas, ¿no? Por 2 semanas, nosotros creemos que en 2 semanas, y 3 meses después hemos vuelto casi a la fuerza, porque era un poco el temor por preservar la vida, ¿no? Pero los aprendizajes de esos 3 meses fueron fantásticos, ¿no? Primero con vencerle el miedo al Zoom en su momento, ¿no? Y después ya que le perdimos el miedo, empezamos a familiarizarnos, bueno, ¿qué más puedo aprender? Y la ventaja de que desde ahora yo puedo entrar a una universidad de Europa estando aquí en mi casa y sin salir de mi casa, digamos, ¿no? Pero ha tenido que haber un quiebre mental, ¿no? Ha tenido que haber un rompimiento, hemos tenido que apostar por este tipo de educación, y hoy por hoy nos damos cuenta que si no aprovechamos la situación, nos vamos a quedar mirando cómo otros lo van haciendo, y eso nos va a restar posibilidades. Entonces, más bien hay que aprovechar todo lo que podamos, ¿no? Así es, María de los Ángeles. Y yo te agradezco muchísimo primero por la entrevista que nos has concedido el día de hoy, por el café, más que una entrevista es un café PR. Mira, hoy no tuve a la mano la taza porque estaba muy emocionada, no me serví mi café hoy día porque estaba muy emocionada porque te tenía acá, ¿no? Pero de todas maneras, terminando
me tomo mi taza de café porque estoy feliz y cuando estoy feliz sí me gusta el café. Pero Perfecto. agradecerte primero por haber compartido esta realidad de tu país que tiene muchos aspectos similares al Perú, a los que se da en el Perú en cuanto al ejercicio profesional de las relaciones públicas, y también por haberte acercado a nosotros, a Café PR, y habernos dado tanta retroalimentación tan linda que nos ha llevado pues a crecer como familia. Y aquí les doy la sorpresa a todas las personas que nos siguen en Café PR jueves a jueves. Estamos creciendo como familia, ya somos internacionales. A partir del jueves 26 de agosto, María de Los Ángeles se va a hacer cargo de la edición Café PR Bolivia, lo cual me emociona muchísimo. Estamos muy felices, pero debo reconocer que ha sido esta iniciativa de María de Los Ángeles de querer sumarse y de querer formar parte de este equipo que lo único que quiere es reposicionar, ¿no? Reposicionar a nuestra carrera, a las relaciones públicas, que es parte de nuestro día a día, es la carrera que hemos elegido para vivir y que nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Y eso me pone muy feliz, María de Los Ángeles. Oficialmente te doy la bienvenida a la familia de Solórzano Capacitación y de Café PR, y quisiera que compartas con nosotros qué planes tienes y cuáles son tus expectativas con esta edición de Café PR Bolivia que comenzamos en este mes de agosto. Bueno, yo agradecida con esta bienvenida tan cálida que me das y feliz porque, de hecho, cuando yo empecé a ver Café PR, dije, este escenario hacía falta, ¿no? Esta plataforma hacía falta justamente para poder comentar de esto que nos apasiona tanto, ¿no? Lo vi como un medio también para poder alcanzar a la comunidad en general que pueda conocer la vivencia de diferentes organizaciones ya aplicando las relaciones públicas, ¿no? Cómo hay un antes y un después en esta gestión. Entonces yo sentí que era una oportunidad abierta y yo dije, no puedo solamente ser espectadora de lo que están haciendo, cuando pienso que también en Bolivia podemos contar cosas interesantes que sigan aportando este crecimiento latinoamericano y pienso que más adelante se nos pueden sumar otros países amigos, ¿no? No sé, Chile, Argentina, y de verdad, o sea, y algún día visualizo podemos estar en otro congreso ya contando cómo este proyecto prosperó y el impacto que tuvo en profesionales, porque además pueden surgir ideas interesantes en profesionales que nos ven, en estudiantes, que es el ámbito donde yo en este momento me muevo. Yo digo, mis estudiantes no pueden no ver, pero no solamente ver lo que sucede en otro país, sino que este intercambio con otro país, su propio país y más adelante otros países probablemente. Entonces pienso que va a permitir un espacio de crecimiento para todos, ¿no? Para los que ejercemos las relaciones públicas, para los que ya estamos formados, para los que son futuros profesionales, en fin, me emocioné también y más bien yo agradecida porque las puertas se abrieron, no, encontré muy buena apertura y no, creo que la agradecida soy yo y creo que juntos nuestros países pueden llegar más lejos que solos, así que mucha expectativa de mi parte y el deseo de poder ofrecer siempre los mejores exponentes que sin duda habrán bastantes que podrán contarnos cosas interesantes que nos van a fortalecer como gremio también. Definitivamente, yo estoy segura de eso, de que todos van a esperar, vamos a esperar con muchas ansias. Además, hay muchas personas a nivel internacional en otros países hermanos que también te conocen y seguramente van a estar a la expectativa de tu primer Café PR edición Bolivia, María de Los Ángeles. Sí, sin duda, hay expectativa también y deseos, bueno, de ver la edición Bolivia. Bueno, seguir aprendiendo, ¿no? Es seguir uniéndonos gracias a la tecnología, ¿no?
Así es, gracias a la tecnología y a Dios que nos permite estar juntas y comenzar y continuar este proyecto sumando, porque como acabas de mencionar, nuestros países juntos pueden hacer mucho, mucho más. Así es que bienvenida nuevamente, María de Los Ángeles, bienvenida a la Gracias. familia de Solórzano Capacitación y de Café PR. Y estamos muy, muy, muy contentos que nos hayas acompañado el día de hoy y que a partir de la fecha nos sigas acompañando en todas las ediciones que quieras. Siempre eres bienvenida. Claro. Ojalá te animes a hacer muchos, muchos, muchos cafés. Y gracias porque el día de hoy, además, todas las personas que nos ven, que nos siguen, se han podido enriquecer conociendo la realidad boliviana de las relaciones públicas, un poco de historia también, ha sido tan completo, tan gráfico, tan didáctico, que yo estoy segura que muchos, muchos y muchas lo vamos a tomar incluso para nuestras clases, como referencia para las clases que vayamos a hacer, porque cuando uno busca información a veces no encuentra, ¿no? Entonces ha sido tan gráfico que estoy infinitamente agradecida. Gracias por acompañarnos el día de hoy, María de Los Ángeles. Gracias a ustedes, de verdad que un espacio interesante. Uno empieza a hablar de algo que le apasiona y bueno, el tiempo vuela, ¿no? El tiempo se nos fue volando, pero disfruté mucho. Te agradezco por permitirme compartir contigo este espacio y poder comentarle a la gente sobre esto que nos apasiona realmente. Gracias a ti, María de Los Ángeles. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra edición de hoy jueves de Café PR. Ya saben, si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorsanocapacitacion.com. Como siempre, un agradecimiento especial a nuestro aliado estratégico Cani Café y a ustedes que jueves a jueves nos acompañan, nos motivan a continuar. Gracias por sus inbox, por sus mensajes. Estamos aquí por ustedes, por la profesión, pero sin ustedes este espacio no existiría, porque para quienes lo hacemos es muy, muy importante el que ustedes estén allí. Y bueno, habiendo ya terminado esta edición que me ha emocionado muchísimo, una edición muy especial, no me queda más que despedirme, desearles mucha, mucha salud, los quiero mucho y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Chao.